No, ahí empezamos a tener una buena camaradería y lo conocí, él estudiando la Biblia, chicos. Eh, y ahí nos empezamos a hacer plática y compartimos muchas cosas juntos. Es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Él nos va a compartir la palabra para que estemos todos atentos a lo que el Señor quiere hablarnos. Vamos a hablar por él. Amado Padre Celestial, Sí. damos gracias, Señor, por la vida de Luis, Padre. Gracias por traerlo aquí con nosotros, Señor. Padre, te pedimos que pongas, Señor, fuego en su ser, en su Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a través de él, Señor. Carbón encendido en sus labios, Señor. Sí. Que salgan de su boca, Señor, palabras de edificación, de bendición, Señor. De reparación para tu pueblo, Señor. Queremos que tú nos hables, Señor, a través del Padre. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, pidiendo tu bendición, Señor, y que quites cualquier interferencia, cualquier obra de mí, cualquier venida a afectar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, pues como dijo Alberto, mi nombre es Luis Gallardo y vengo con mi esposa Ale por allá. Y en verdad, de seguro esto va a ser un cliché, pero es un privilegio para mí estar aquí ahorita que llegué en el momento de la adoración. En verdad que cuando me imagino la iglesia en hechos, en casas, es como me la imagino, adorando juntos de toda edad y amando al Señor. Y en verdad que para mí fue un momento muy, muy especial el ver esto. De hecho, tan especial que durante la semana estaba en mi mente debatiendo entre dos temas, entre cuál compartir. Y ya me estaba inclinando por uno y ahorita en el momento de la adoración sentí, no, es el otro, es el otro. Y entonces ténganme un poquito de paciencia porque lo acabo medio ahorita de cambiar. Entonces, con más razón necesito mis apuntes porque en ese sentido, en mi mente estaba pensando compartir otro tema. Y bueno, y por último, por favor, bajen sus expectativas. O sea, está Alberto y luego estoy yo. Okay, sí, entonces, bajen sus expectativas y dejemos que el Señor, no yo, sino que sea el Señor el que hable. Entonces, ¿me permites orar este tiempo para que el Señor hable? Padre, gracias por esta tarde donde podemos tener esta accesibilidad, Señor, a tu palabra, pero sobre todo a tu corazón, Señor. Es una voz que está viva, escrita, pero está viva. Y tú quieres no solamente hablar a nuestras mentes, pero quieres hablar a nuestros corazones, Señor. Y si de por sí en cualquier sermón yo clamo porque tú me dices hoy con más razón el tema que estás poniendo en mi corazón, yo te pido que por favor sea tu Espíritu al que hable, y te lo pido en el nombre hermoso de Jesús. Amén y amén. El tema que terminé eligiendo ha sido un tema que el Señor ha estado tratando en mi corazón desde el año pasado, específicamente el semestre último del año pasado, y lo sigue haciendo. Y quiero que tú lo adivines. Hoy te vengo a hablar de, creo yo, la primera emoción que el ser humano experimentó en la caída. Ahora, a lo mejor es debatible, puedo entender por qué uno pudiera pensar uno u otro, pero estoy seguro que tenemos que concluir que definitivamente es una de las primeras emociones. Yo pienso que es la primera, pero no pasa nada si tú piensas que es la segunda o tercera, pero definitivamente es una de las primeras emociones que el ser humano, o sea, Adán y Eva, experimentaron en la caída. ¿Cuál es? La vergüenza. ¿Viste mi... no te diré. La vergüenza. Totalmente. La vergüenza. Ahora, cuando hablo de la vergüenza, muchas veces utilizamos vergüenza o pena como si significaran lo mismo. Y no estoy hablando de pena. Yo creo que puede ser penoso, puede ser no penoso. Por ejemplo, a mí no me da pena hablar en público, pero hay otras cosas que sí me dan pena. Puede ser que tú seas cero penosa, cero penoso, o puede ser que seas muy penosa, pero no estoy hablando de ese tipo de pena coloquial como hablar en público o X o Y, sino estoy hablando de vergüenza. Y entonces, cada uno de los que estamos aquí lidiamos con la vergüenza. Ahora, a lo mejor lo estás lidiando bien, a lo mejor lo estás lidiando no tan bien, pero todos lidiamos con la vergüenza. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo la palabra vergüenza? No sé, qué frase, qué ejemplo,
qué anécdota, no tiene que ser personal, qué anécdota, qué frase, qué ejemplo se te viene a la mente cuando escuchas la palabra vergüenza? Por ejemplo, que yo quisiera orar, estar más fuerte y gritar en alabanza, pero me da vergüenza. Ok. Te da vergüenza como el hacer algo Que ay, voy a escandalizar. Ok. ¿Escuchaste? ¿Sí? Una situación es humillante. Ok. Cuando probablemente dices en una situación y es humillante, probablemente lo que dijiste, lo que hiciste. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Miedo? ¿Lo pudieras elaborar un poquito más? Ok, va, buenísimo. Miedo a equivocarte, sí. Sí, otra, sí. Cuando no te sientes digno de portar el nombre de cristiano. Sí, es como que qué vergüenza, o sea, mi testimonio, lo que hice, o sea, lo que tú dices, ¿no? Portar como que el nombre de ser cristiano. Pienso ahorita se me vino a la mente Pedro, ¿no? De que, qué oso, con razón él estaba separado de los 12 discípulos. ¿Algún otro ejemplo? ¿Sí, bro? Como una consecuencia de ser exhibido. Ok, una consecuencia de ser exhibido. Buenísimo. De hecho, qué buena respuesta, porque esto me lleva a seguir continuando en esto. Casi siempre, esto es algo que el Señor me mostró, casi siempre cuando pensamos en la vergüenza, lo pensamos solamente, ¿cómo explicarlo? Solamente vemos una cara de la vergüenza, y es por eso que por lo menos el Señor ahí me mostró que no estaba sanando mi vergüenza. Y es que casi siempre solamente vemos una área, y si lo notaste, es el común denominador de lo que ustedes mencionaron. No los culpo, yo estaba igual. Y es casi siempre tiene que ver con lo que yo hice, tiene que ver con lo que yo dije, tiene que ver con mi pésimo testimonio, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero todo está enfocado en mi obra, en lo que yo hice, en lo que yo dije, en lo que yo no hice, ¿perdón? O dejé de hacer, o no obedecí, y no son malas respuestas, por favor, no te vayas a quedar con eso, son buenas respuestas, pero si lo puedo poner como una analogía, es una moneda con dos caras, y esa es una cara de la moneda. Pero ¿qué me dices acerca de la otra cara de la vergüenza? Y que va enfocado un poquito, ¿tu nombre, bro? Adrián. Un poco lo que decía Adrián, y aquí tengo algunos ejemplos. El rechazo de las personas que sabes que te deberían de amar, pues el rechazo de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, no es algo que tú hiciste, es algo que te hicieron. ¿Ves el otro lado de la moneda? No sientes que encajas profundamente en ese grupo. Simplemente, por más que pones de tu parte, no encajas. Y es una soledad que está produciendo vergüenza. ¿Qué me dices de una vergüenza, de un déficit familiar que vienes, no sé, de un papá alcohólico, de un hogar divorciado, peleado? ¿Qué me dices acerca de un tipo de impureza? Voy a tocar ejemplos, yo sé, muy, muy deep, pero están sucediendo en nuestra sociedad. Lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cuidado. A lo mejor has sido golpeada, has sido golpeado. Yo no sé si alguien ha abusado de ti. Yo no sé si te da vergüenza el decir que eres divorciado, que eres divorciada. En fin, hay ejemplos y esos son igual de reales que la otra cara de la moneda. Ambos producen vergüenza, tanto lo que yo hago, yo dije, como lo que a mí me dijeron y a mí me hicieron. Y por lo menos, de nuevo, quiero dejar bien claro, a mí el Señor me mostró que, y sigo en ese proceso, que una de las razones por la cual yo no estaba sanando la vergüenza en mi corazón es porque yo solamente estaba viendo una cara de la moneda. Y que casi siempre ese tiene que ver más con culpa, pero no la otro lado de la moneda, que es más como inseguridad, por ponerle una palabra coloquial, ese miedo, esa inseguridad. Entonces hoy te quiero compartir en el pasaje, en la historia precisamente de Génesis, donde ahí sale la primera, por lo menos en la NTV, ahí sale por primera vez la palabra vergüenza cuando experimentan la desnudez. Entonces acompáñame a Génesis 2 y voy a estar leyendo a partir del versículo 18. Mi mensaje tiene 3 puntos.
y te quiero explicar de dónde nace la vergüenza. O yo lo escribí aquí como la historia de la vergüenza, cómo nace para poderla entender. Y ahora que la entendemos, mi segundo punto es, lo puse, la mortalidad de la vergüenza, es decir, que veas lo grave de la vergüenza. Y después 3, las buenas noticias en el Evangelio, la cura de la vergüenza. ¿Ok? Entonces, la historia, cómo nace, hay que entenderla. Después que la entendemos, oh, wow, lo mortal de la vergüenza. Y 3, la cura de la vergüenza. Entonces, veamos un poquito de la historia de la vergüenza. Ahora, voy a dar por sentado que eres un experto en Génesis 1. Nada, te creas. No, voy a dar por sentado que Génesis 1, todos sabemos un poco. El Señor crea, valga la mega redundancia, su creación. Y después solamente al hombre y a la mujer le dice, ustedes han sido creados a mi imagen y semejanza. El hombre y la mujer. O sea, el reflejo de la imagen y semejanza más completa no es solo el hombre ni es solo la mujer. Lo puedes checar por ahí de tarea en el hebreo. Pero es el hombre y la mujer realmente de manera integral brotan y reflejan la imagen y la semejanza. Y después llega el capítulo 2 y quiero leerles a partir del versículo 18. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ok. Dice... Pues el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Qué interesante. Todavía no ha llegado la caída. Todavía no ha llegado el pecado. Y ya Dios está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo. Sí, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Y dice, y capítulo 2, versículo 18, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Estoy esperando amén, exacto. A ver. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todos los aves de los cielos, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó de una costilla, una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y se cree que esto es un poema. De hecho, muy probablemente en tu Biblia ves que el versículo 23 se nota que está separado, o por lo menos en la mía sí está, porque es un poema. En el hebreo dice, al fin, exclamó el hombre. Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. El hombre está viendo a la mujer y está diciendo, wow. Y él le pone el nombre a la mujer. Bueno, y le llamó mujer a la mujer. No se quebró la cabeza. y 24-25, chécate, bien interesante. Esto explica, y lo dice, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Hay una historia más adelante en Génesis, cuando Jacob está huyendo de Esaú y se va con su tío Labán, y Labán quiere detectar si él realmente es familiar suya, y le dice, tú eres hueso de mis huesos. Entonces, esta connotación en el hebreo es de familia, es de una unidad tremenda, una unidad donde hay tremenda vulnerabilidad, donde soy totalmente conocido y soy totalmente amado. Es el anhelo de nuestros corazones. Y así el Señor nos creó, para ser totalmente conocidos y totalmente amados. De hecho, chécate, voy a detenerme en el versículo 25, pero me quedé en el 23. Dice el 24. Esto explica, qué hermoso, por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre, chécate esto, el hombre y su esposa estaban desnudos. También pueden decir amén los casados, nada más. Los casados. Chécale bien, Albert. ¿Quién dice? Entonces, el hombre y su esposa, ya no el hombre y la mujer, el hombre y su esposa estaban desnudos. Ahora, no sé qué versión estás leyendo, pero si hay alguien que lo esté leyendo en la NTV, ¿cómo termina el versículo 25? Pero no sentían vergüenza. Te platico un poco de lo que el Señor me mostró, de la historia de la vergüenza. No sé si notes. Muchas gracias.
no sé si notes un común denominador en las dos caras de la misma moneda. Y todos los ejemplos, tanto que ustedes pusieron como algunos ejemplos que yo les puse del otro lado de la moneda, todos están conectados en el rubro de las relaciones. Todos están conectados prácticamente en el rubro de las relaciones. Y eso es porque tú y yo ya no podemos hacer nada para que las relaciones siempre, ¿cuál es la palabra que puedo usar? Siempre van a ser, bueno, voy a utilizar una palabra fácil y coloquial, importantes. ¿Alguien había dicho no? ¿Cómo? Ok, funcionen o nunca vamos a impedir que el diseño de las relaciones siempre nos van a afectar positiva o negativamente, porque por lo menos dos cosas que tenemos que deducir de Génesis. Una, porque solamente el hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hombre que tienes a tu lado, la mujer que tienes a tu lado, amigo, amiga, hermano, esposo, hijos, han sido creados a imagen y semejanza. Y es obvio que la opinión de ellos, que la reacción de ellos, que las palabras de ellos y tus palabras siempre van a ser impactantes a tu corazón, porque no estás hablando con cualquier criatura de la creación, estás hablando con una mujer creada a la imagen y semejanza, o con un hombre creado a la semejanza. Y luego, chécate esto, y luego no solamente estás hablando con un hombre o una mujer creado a la imagen y semejanza de Dios, pero estás creado a la imagen y semejanza, escucha esto, de un Dios que es relacional. De hecho, no leímos capítulo 1 porque no quiero que esto sea muy largo, pero en el capítulo 1 dice, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. No dice, voy a hacer, dice, hagamos, plural. Entonces, fuiste creado, no solamente eres creado a la imagen y semejanza, pero aparte eres creado a la imagen y semejanza de un Dios que es una comunidad. ¿Se entiende? Amén. ¿Sí? ¿Vamos a decir? Ok. Y entonces, ahí te va. Hijos, esto lo tengo que explicar muy bien. Tu identidad, no estoy diciendo que esté en las relaciones. Tu identidad tiene que estar en Cristo. Okay, eso quiero que quede claro. Tu identidad está en Cristo. Ese es tu valor. Eso es quién eres. Ya sé que esta pregunta se va a escuchar muy tonta, pero ¿qué eres? Una cosa es quién eres. ¿Quién tiene que ver con tu valor? Pero ¿qué eres? Eres un humano y como fuiste creado a la imagen y semejanza de un Dios, tu humanidad florece en el contexto de las relaciones. Por eso las relaciones son tan profundas. ¿Vamos bien? Por eso son tan profundas, porque de nuevo, no porque tú en las relaciones esté en tu identidad, sino porque en las relaciones florece tu identidad. En las relaciones es como cuando muchos me han hecho esta pregunta y es una muy buena. Me dice, oye, si Dios es suficiente, ¿por qué Adán pareciera que necesita demasiado a la mujer? ¿Por qué Adán es como que está triste porque esté solo? Y me han hecho esta pregunta, ¿que no el Señor es suficiente? ¿Que no el amor de Cristo debería estar? Ahora, no prometo que esta es la mejor analogía, pero me gusta ponerle esta analogía. Es como si mi cuerpo se partiera a la mitad. Mi cuerpo puede estar sano, pero mi cuerpo se siente emocionado cuando haya la otra parte de su cuerpo y dice, ahora estoy completo, no en mi valor, sino en qué soy. Ya el hombre y la mujer es como Adán, y de hecho no creo que sea casualidad que Dios le dio la tarea de que empezara a nombrar a los animales, y está viendo macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra, y ahora sale la mujer. ¡Oh, wow! Lo que yo necesitaba. No en cuanto necesariamente su identidad y que él estuviera en depresión y estas palabras coloquiales de codependencia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando no de su identidad ni de quién era él, sino de qué era él. Y entonces hay a la mujer y es como, wow, hueso de mis huesos, ¿no? Entonces, observa cómo la identidad siempre está súper involucrada en las relaciones. De nuevo, no es quién eres, sino qué eres. Entonces, fíjate. Entonces, vemos ahora en la historia. Ahora quiero avanzar un poquito y vamos ahí ahora al capítulo 3. Vamos al capítulo 3 y vamos a avanzar hasta el versículo 6. Ok. Y aquí viene lo emocionante. Dice, la serpiente, ya estoy en el capítulo 3, versículo 1, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó
a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no debemos comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. La serpiente en el versículo 4 le dice, no morirán. Dios sabe, versículo 5, que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Chécate el versículo 6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces, ¿qué hicieron? Ahorita te lo voy a comprobar, lo que tú y yo hacemos. Cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces, sigamos comprendiendo un poquito la historia para luego ya avanzar a mi punto 2. Adán y Eva se atrevieron a ser desleales con Dios. Eva sabe que lo que hizo está mal. De hecho, se lo dice a la serpiente. Dios nos dijo que no deberíamos de comerlo. No quería extenderme mucho aquí, pero al principio del capítulo 2, Dios le da la orden a Adán que él tiene que cuidar y cultivar el jardín. Entonces también hay culpa por parte de Adán, porque Adán debió de haber cuidado a Eva. Entonces los dos sienten culpa, pero también se nota que empieza a brotar un cierto tipo de inseguridad, de ese otro lado de la vergüenza de ¿cómo te atreves, Eva, a darme el fruto? Y probablemente me pongo en el lugar de Eva. ¿Cómo puede ser que no me hayas cuidado? Entonces vemos por un lado una rebelión y un desamor a Dios. Y entonces de manera vertical, pero no solamente de manera vertical, también lo vemos de manera horizontal. Un dolor de no haber sido amado por quien te debió de haber amado. Eva debió de haber amado a Adán y haberlo honrado. Pero Adán, por supuesto que debió de haber amado a Eva y no lo hizo. No la cuidó. De hecho, no es de extrañar que cuando llega a Dios, no llega con Eva, llega con Adán. Porque él era el primer responsable en haber hecho esto. Eva le ofreció un fruto que ambos sabían que no era bueno y Adán no cuidó de Eva. Puse aquí una pregunta. No sé si has notado otra cosa en común en la lista de las cosas que mencioné en mi introducción. Se pueden dividir en dos categorías, como ya lo expliqué un poco. Hay un tipo de vergüenza, como ya lo dije, que viene por haber hecho algo malo y que produce culpa. Pero hay otro tipo de vergüenza que tiene que ver con lo malo que me han hecho y produce miedo e inseguridad. Chécate esto. La culpa dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije eso? La inseguridad, es decir, lo que me hicieron, dice, es un miedo, es una inseguridad. ¿Me volverá a suceder esto? ¿Me volverán a exhibir de esta manera? Pero chécate, pero la vergüenza grita, ¿acaso soy esto? ¿Se entendió? La culpa dice, ¿por qué hice esto? La inseguridad y el miedo dice, ¿me volverá a suceder esto? Pero la vergüenza, no es de extrañar que fue lo más profundo y lo primero en la caída. La vergüenza grita, ¿soy esto? No me quiero aquí poner muy erudito porque no lo soy, pero algunos eruditos, algunos rabinos que leen obviamente el hebreo y todo esto, dicen que no sería de extrañar. ¿Se acuerdan cuando Moisés va a la presencia de Dios en Éxodo? Y luego regresa y dice que él brillaba. ¿Se acuerdan? Que su rostro brillaba. Dicen, algunos rabinos dicen, no sería de extrañar que ellos irradiaban y dejaron de irradiar. Y se vieron y es como, qué vergüenza. ¿En qué me convertí? De nuevo, hay un tipo de vergüenza que viene por haber hecho algo malo y que produce culpa, pero hay otro tipo de vergüenza que tiene que ver con lo malo que nos han hecho a nosotros y que produce inseguridad. Como les mencionaba, la vergüenza dice, ¿acaso
¿acaso soy esto? Es decir, fíjate, la vergüenza, yo me atrevo a decir, pues aquí, que es la emoción en este mundo caído más impregnada a nuestra alma. Toca piel con piel nuestra identidad. Por eso la vergüenza dice, ¿acaso soy esto? Es la primera emoción que surge en la Biblia, como ya lo expliqué inmediatamente, que pecamos. Mira, llámalo como lo quieras llamar, pero no te puedes escapar de esta realidad. ¿Por qué? Porque todos hemos herido a alguien y todos hemos sido heridos por alguien más. Pero te decía que no confundas vergüenza con pena. Y nuestra identidad exclama de dolor. ¿No ves esto en tu propia vida? ¿No tienes esa misma sensación de pérdida, esa sensación de te sientes a veces inadecuado, inaceptable? Sabes que jamás lo dirás en voz alta, por eso nunca a veces eres tú del todo. Nunca te entregas al 100 en las relaciones. Siempre tienes un plan B. Siempre a la primera que sucede algo, me lo imaginaba. Esta es la historia, esto es cómo brota la vergüenza. Entonces, tú y yo de algo tenemos vergüenza y algo y esa vergüenza la estamos cubriendo. Y mientras que la sigas cubriendo, te va a estar carcomiendo por dentro y te va a matar, así como los mató a ellos. Dice, sin duda morirán, y murieron. Entonces, esto me lleva a mi segundo punto. ¿Cómo es que esta vergüenza te está matando? Mira, voy a volver a leer una parte del versículo 7 y ahora el versículo 8 dice, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así es que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces, la segunda cosa que nos dice esta historia es no solo que tenemos un problema de desnudez, es decir, tenemos un problema de vergüenza, sino que los seres humanos escúchame esto, ese es el problema, la mortalidad de la vergüenza, o como lo hayas titulado el segundo punto. No solamente el primer punto nos muestra que hay un problema de vergüenza, que hay un problema de desnudez, sino número 2, que es mi segundo punto, nos muestra que los seres humanos, escucha esto, estamos infinitamente obsesionados en cubrir nuestra desnudez. Entonces, en vez de sanarla, la dopamos, la cubrimos, la escondemos, nos justificamos. Si quieres entender tu comportamiento profundo, hasta me atrevo a decir social y psicológico, pero obviamente espiritual. Si quieres comprenderte a ti mismo, tienes que darte cuenta de que mucho de la raíz de todas las cosas que haces está en el deseo de tapar tu desnudez, de tapar la sensación de que eres inaceptable, de que te sientes impuro. Cubre los defectos que no quieres que otras personas vean porque crees que es la única forma en la que serás amado. Lo cual es irónico, es iluso. Nunca te vas a sentir amado porque tú sabes que en el fondo del fondo no te están amando. Están amando tu caparazón. Están amando tus hojas de higuera. ¿Se entiende? Sí. Y puedo verlo en el comportamiento más diario. Puse aquí algunos ejemplos, ¿no? Puse aquí algunos, ¿no? Alguien te invita a salir y te aseguras de vestirte de una manera en la que nunca te vistes. Para que minimices algunas inseguridades físicas, te aseguras de llevar la conversación a aquellas áreas que sabes dominar. Porque no quieres verte como el ignorante, como el menso. De nuevo, lo estoy exponiendo porque Dios trataba con mi corazón. Yo me acuerdo que estaba con 2 amigos que son buenísimos en la finanza y yo soy pésimo en el tema de las finanzas. Y si tú hubieras visto una escena de esa conversación, aquí estaba mi amigo, aquí estaba mi otro amigo, y si alguien me hubiera tomado un video, tú me hubieras visto a mí así nada más. O sea, y sentía un cierto tipo de vergüenza de soy un menso en esta área, o sea, qué oso, o sea, entonces, no, sí, bro, pues como las finanzas, pero así como la Biblia dice, entonces la conversación a la mayor, entonces en un área donde yo sí domino y en la teología, y donde ahí yo sí me puedo lucir, y yo sé más de la Biblia que ellos, porque ellos, estos 2 amigos que tengo en mi mente, uno de ellos no es cristiano y el otro apenas está, entonces quiero llevar al área donde yo sí domino y sí me puedo lucir, entonces quiero cubrir mi vergüenza, ¿no? Esta es un poquito chistosa. Estás de vacaciones
y te tienes que tomar 30 fotos. No puedes tomarte 3, tienes que tomarte 30 fotos. Y haz de cuenta que fue infraganti. Haz de cuenta que no te diste cuenta. Y entonces, y no solamente son 30 fotos para que de las 30, ojalá una te convenga, pero luego vete a los filtros, Sí. ¿verdad? Los filtros. Y se puede escuchar muy tonto, pero son nuestras hojas de higuera, ¿verdad? ¿Verdad? Una tarea puede ser, no le pongas filtros a tus fotos. Sí. Así es como... Se ríen, pero es cierto. Sí. Para mí sería algo bien fuerte. Sí. Que vean así mis espinillas. Claro. Sí. Todos de que mañana que sin filtros así. Ahora, puse esos 2 ejemplos, a lo mejor un poquito chistosos, pero ahora déjame voy a algunos, a lo mejor un poquito más profundo en tu vida y que de nuevo, que el Señor me mostró a mí. ¿Por qué algunos de nosotros, y ahora por favor no me vayas a malentender, yo no te estoy diciendo que seas un flojo en tu trabajo, ni mucho menos, pero ¿por qué algunos de nosotros trabajamos tan duro? Sentimos que ni siquiera podemos mirarnos a la cara a menos que nos hayamos esforzado hasta el agotamiento, lo que coloquialmente se le llama workaholic, ¿no? ¿Por qué no sabes decirle no a un nuevo proyecto? ¿Por qué sentimos que, y eso es lo complejo, por eso es bien deep este tema, porque no necesariamente estoy poniendo ejemplos malos, sino espero que puedas ver el espíritu de la enseñanza y no la enseñanza, sino el espíritu de mis palabras? ¿Por qué sentimos que tenemos que ayudar a todos? No porque ayudar sea malo, ojalá que estés ayudando a la comunidad cristiana, no me vayas a malentender, pero cualquiera que esté en problemas, tú quieres ser el Mesías, tú quieres rescatarlo siempre. ¿Por qué? Porque esta obsesión de siempre tú querer ser el que rescate a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes decepcionar a la gente? Nunca puedes decirle no a algo. ¿Por qué eres extremadamente reservado? Puse aquí un poquito, nadie te ve ni sudar. Eres demasiado reservado. Tu apariencia y tu estatus y tu reputación es demasiado importante. ¿Por qué crees que tienes una forma a veces de ser muy dura? Y esto me da risa. Hay personas que es que yo soy así. Y luego ves las personas que son así bien frías y bien duras y no muestran emociones. Y luego los ves cómo tratan a sus mascotas. Ay, chiquito. Y luego tú dices, bro, o sea, claro que no. No, es que así soy yo. Ay, chiquitito, ven aquí, bonito. Y tú dices, no es cierto. No hace match, no coincide tú. Es que así soy yo, pero después, ¿verdad? Pues porque ser vulnerable con tu mascota, pues claro, tu mascota no te puede decir tus verdades. O sea, tu perro le puede decir menso y piensa que le estás diciendo que lo ama y está con la cola así. ¿Me explico? O sea, ¿por qué básicamente lo que domina tu vida es un resentimiento y un enojo? Ciertos grupos o ciertas personas siempre son las que han arruinado tu vida. Es que por culpa de mi mamá, es por culpa de mi papá. Estas personas han arruinado mi vida. ¿Por qué vives con tanta amargura? ¿Por qué algunos de nosotros tenemos que ser absolutamente, de nuevo, no estoy diciendo que no te maquilles o que no te vistas, no estoy diciendo eso, pero ¿por qué tenemos que ser absolutamente atractivos hacia el sexo opuesto? Sientes que no eres nadie hasta que alguien te ama. Lo veo, yo que tengo 32 años, aunque yo sé que no lo parezco y me veo de 25. Ya en esta edad lo veo en mis amigos y en mis amigas. Que ya llegaron al tercer nivel, ¿no? Ahora, claro, el matrimonio no lo creó el diablo, lo creó Dios. Y claro que ojalá un día claro, sería algo hermoso, no me vayas a malentender. Pero esta vergüenza de la solterona, el solterón, ¿no? Y entonces pones tanto maquillaje, pones tantas apariencias. Escúchame bien. Ya nadie tiene un matrimonio perfecto. Pero después cobran factura en el matrimonio. Porque la persona se enamoró, no de ti, sino de tu maquillaje. De tus higueras. ¿Se entiende? Y entonces,
No pasaron ni 3 semanas después de la luna de miel. Y ya, no es que yo esperaría como pastor que no iban a tener broncas, pero ya hasta inclusive la idea ronda en el divorcio. Pues algunas veces, no estoy diciendo, pues claro, porque tremendo maquillajezote, o no sé si esa palabra existe, pero se entendió, maquillaje que te pusiste. ¿Por qué tienes una obsesión con ser tan perfeccionista? En fin, la lista puede seguir, ¿no? Sabes, ya lo estaba mencionando, sabes que es todo este trabajo, toda esta ayuda, todo este maquillaje, toda esta reserva, esta ira, este perfeccionismo, son tus hojas de higuera y mis hojas de higuera. Sabes que tienes defectos, tienes esta sensación de insuficiencia, esta sensación de ser inaceptable y no puedes lidiar con eso. Lo estás cubriendo frenéticamente. Piensas, si trabajo lo suficiente, si ayudo lo suficiente, todos los ejemplos que te puse, si estoy lo suficientemente enojado con esta persona, entonces no sentiré culpa, entonces podré delegar a otros, pero tengo que hacer algo para esconderme y cubrir esta sensación de impureza, esta sensación de que algo anda mal en mí, esta sensación de que estoy sucio. Por eso tienes todas tus excusas listas en la mano, ¿no? Entonces ya puedo ver todas las excusas que sacamos ante esos ejemplos que puse. Pues claro que el workaholic me va a decir, oye bro, ¿y qué? ¿Tú vas a mantener a mi familia? Pues el trabajo es importante. Entonces ya estás listo luego para poner tus excusas y mis excusas. Oye, y para los que no le pueden decir no a la otra persona, pues es que la Biblia enseña que hay que ser servicial. Y claro que hay que ser servicial. Pero ojo, una cosa es servicial como un fruto del evangelio, otra cosa es servicial para que sea de nuevo tu higuera. Como ya lo mencioné, simplemente es mi personalidad. Otro me podrá decir, ¿dónde dice en la Biblia que verte bien físicamente sea pecado? A lo mejor hay otros que me pudieran decir, mira compadre, prefiero ser perfeccionista a desordenado como mi esposo, a desordenada como mis hijos. Hay otros que me pudieran decir, mira Luis, a ti se te hace fácil pararte aquí, pero tú nunca has pasado por lo que yo pasé. ¿Y sabes qué nos muestra eso? Que tenemos el caparazón bien puesto. No perdemos ni una discusión. Y te digo que esto el Señor me lo mostró a mí. Algunas veces, qué irónico, defendemos tanta nuestra higuera, tanta nuestro caparazón. Estamos listos, como ya mencioné algunas, de nuestras excusas y justificaciones. Y te ha pasado, a mí me ha pasado, que te justificas, te escondes en tu vergüenza con esta y defiendes tu higuera. Y entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado, y te metes en una discusión y ganas la discusión, pero no te sientes bien. No te sientes bien. Digo, ¿qué fue lo que el Señor me mostró? A mí me mostró, claro, no te sientes bien. Digo, ¿por qué? Porque defendiste tu caparazón. Qué ridículo. Defendiste tu caparazón. Y tú sabes que en el fondo del fondo, como cubres tu vergüenza con estos caparazones y estas higueras, en el fondo del fondo, en este problema del pecado de manera vertical y horizontal, tú sabes que en el fondo del fondo no te sientes amado por Dios, porque tú sabes que Él puede ver a través de esa higuera. Es absurdo, a él no lo puedes engañar. Y porque tú sabes que justificar todo este rencor, toda esta amargura, que es como tu caparazón, y justificarla, pues claro, no te hace saborear tu justificación en Cristo. Por eso nunca la terminas disfrutando en tu relación vertical con Dios. O terminas haciendo cosas para compensar tu vergüenza, sobre todo cuando es vergüenza por culpa. Y sabes que no experimentas el amor de Dios porque tú sabes que Dios no va a hacer tu pecado y va a abrir una alfombra en el universo y la va a poner allá. O sea, tú sabes que tu conciencia te persigue. Y luego de manera horizontal, nunca sanas porque sabes que en el fondo del fondo las personas no te están amando, te están disqueamando por lo que haces, por lo que tienes, por tu inteligencia. Y todas estas, como son tus caparazones, no te sientes amado porque no te aman porque te aman por lo que tienes. ¿Se entiende? Te aman por tu caparazón. Ya no quiero parecer disco rayado, pero espero que... ¿Perdón? Por la apariencia. Por la apariencia, exacto.
um, la gente empieza a amar más tus máscaras que a ti. Empiezan a admirar algo que no eres tú. Empiezas a experimentar. Ya le tengo que cortar al oigan, yo veo los YouTubes de Alberto y duran 2 horas. O sea, así es que yo puedo 2 horas. Tenemos callo. Sí. Chécate esto. Y empieza, ya voy a pasar ahorita a mi tercer punto, pero y chécate, empieza un círculo vicioso. Empiezas a ver, empiezas a ver la soledad profunda en la que vives. Y eso te empieza a producir más vergüenza. Y entonces empiezas a cometer cualquier tipo de locuras o tonterías. Fíjate, nunca hiciste o dijiste algo y pensaste, la mecha, ese no soy yo. Empiezas a hacerte más liberal para que la gente te vea más. Entonces, como no te basta una selfie, ahora te tienes que tomar una selfie en bikini o en traje de baño. Y ahora yo no entiendo de repente esas fotos de, en vez de que la gente salga normal viendo de frente, se las toma así de perfil, ¿no? Sí, para que no salga el papá, para que se vea más la figura del cuerpo, me explico, ¿no? Y empiezas y es un círculo vicioso. Entonces es tu caparazón. El caparazón, sabes que la gente no te está amando, ni Dios, ni te sientes amado por Dios. Te sientes más soledad, entonces ahora sientes más vergüenza, y como sientes más vergüenza, más tonterías y caparazones hacemos, y es el círculo vicioso, ¿no? Más filtros, más loros, más workaholic, quiero ser ahora más novedoso, un nuevo look. Ahora sí me meto lima, ahora me pinto el pelo de rojo. Y no sé, pero nadie tiene el pelo de rojo. No es pecado pintarte el pelo de rojo. Pero, ¿me explico? El detalle es que como todos estamos en esta búsqueda, cualquiera puede ser un tropiezo en tu camino y te llenas de enemistades. Muy fácilmente te llenas de ira contra el que se pone en tu camino. Y no es más que una frustración siendo explotada sobre esa persona de que se metió en tu camino para cubrir tu vergüenza. Y solo por poner un ejemplo de cómo propagamos la vergüenza, atacamos a otros y nos burlamos, y es un efecto bien interesante que el que se sintió bulleado de pequeño, ahora de adolescente o de joven, ahora tiene que bullear a los demás. Y empezamos a propagar la vergüenza. Sí. Porque verme como el cool, el liberal, el inteligente me ayuda a tapar mi vergüenza, y debido que la vergüenza está conectada con el pecado, empieza a ser un veneno mortal en mí y en otros, en mi matrimonio, con mis hijos, aquellos que tienen hijos, mis amistades. Pero mira, ya para pasar a mi tercer punto, hablar del pecado indirectamente te soluciona varias cosas, porque mira, piensa, tu mayor problema, estoy eligiendo bien cuidadosamente mis palabras. No dije tu problema, dije tu mayor problema no son tus inseguridades ni tus miedos. Es totalmente normal sentir ansiedad, miedo e inseguridad, como los ejemplos que puse, cuando no te sientes amado por quien te debería de amar. Es obvio. Acuérdate de mi punto uno. Fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios relacional. Es lógico que esperes ser amado y respetado por tu cónyuge, por tus hijos. ¿Me explico? Es totalmente normal. Es totalmente normal sentirte culpable cuando pecas. Pues claro, estaría, para mí como pastor sería más preocupante que pecas y no, a mí me vale. Pues claro que es normal hasta cierto. Entonces, ni tu mayor problema es tus miedos y tus inseguridades, ni tu mayor problema es la culpa, perdón. Y aunque no lo creas, voy a estirar todavía más la liga. Ni siquiera la vergüenza es tu mayor problema. Pues aquí, serías un monstruo si no te sientes mal cuando alguien te hizo algo horrible, o cuando haces algo malo a alguien que deberías de haber amado. Tu mayor problema se llama pecado. Es el pecado, es la caída, es lo que trajo el pecado a nuestros corazones.
Y una vez que llegamos a la raíz de eso, estamos más cerca de poder curarnos. Entonces, vamos a mi tercer punto. ¿Ok? La sanidad de la vergüenza y la cura de la vergüenza. Me quedé en el versículo 8, ¿verdad? Que es cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así es que se escondieron entre los árboles. Ahora, me voy a ir del 9 al 21 y ahí vamos a acabar. Dice, chécate la historia, está interesante. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así es que me escondí. Obviamente esa es la reacción de la vergüenza. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces ve cómo el hombre le echa la culpa a la mujer a la serpiente. Entonces el versículo 14 dice, el Señor Dios le dijo a la serpiente, porque lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia que te golpeará la cabeza y tú golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Versículo 17. Y el hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol de que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos. Aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y chécate el verso 20-21. Después, el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Chécate. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Mira, en un cierto sentido, tú no puedes quitarte la vergüenza ni ninguna emoción porque no puede ser el paso 1, 2, 3 porque, a ver si me explico, se escucha raro, pero lo voy a explicar. La vergüenza en sí no es algo, no es una realidad, es una reacción de la realidad. No sé si me explico. ¿Sí? Ok, vamos bien. Ok. Entonces, en ese sentido, tú no puedes mágicamente quitarte la vergüenza porque es una reacción, es una emoción de tu realidad, ¿no? El mundo solamente las está dopando. ¿Sí? Nos queremos anestesiar con otras cosas, pero lo que tiene que cambiar no son las emociones. Pero te digo que tu mayor problema y por ende la raíz de la sanidad no está en la vergüenza, porque la vergüenza es una reacción de la realidad. Entonces lo que tiene que cambiar no son las emociones, sino es la realidad. Y si la vergüenza, fíjate, aquí conecto todos mis puntos, está vinculada con la identidad. ¿Te acuerdas? La culpa dice, ¿por qué hice esto? El miedo dice, me harán otra vez, pero la vergüenza es, ¿soy esto? Y si la vergüenza está vinculada con la identidad y la identidad está vinculada con las relaciones, entonces el corazón del asunto se encuentra en las relaciones y ahí es donde entra la belleza del evangelio. Donde el Señor no nos manda un mandamiento, aunque claro que en la palabra hallamos sus mandamientos, nos manda a una persona y esa persona es Él mismo y es su Hijo Jesús. Entonces tenemos que empezar con la relación más importante y esa es con Dios. Obviamente todos sabemos que la respuesta correcta de la que nos divide de Dios es el pecado, pero ¿a qué me estoy refiriendo con el pecado? Ahora obviamente no una clase de Alberto, ocupan una serie por Alberto para explicar el tema del pecado. Es algo tan amplio y es algo tan profundo, pero hay algo que te quiero mostrar. Y es que el pecado en el hebreo tiene tres palabras. Bueno, o más bien, en el hebreo hay tres palabras que por lo general en las versiones más nuevas, como la NBI, como la NTV, siempre le ponen pecado, pero en el hebreo hay tres palabras.
es kata, pesha y avon. Y esas tres palabras, las tres nos ayudan a entender de una manera más profunda. Y hay una de la que hoy te quiero hablar y que siento que es de la que está hablando aquí, es una de las más comunes. Y la palabra kata en el hebreo, y que se traduce como pecado, es errar en el blanco. Errar en el blanco. Y entonces, el corazón del corazón, muchas veces cuando pensamos pecado pensamos en las cosas malas, ¿no? Y es parte de hecho, esa es pesha, eso es lo que muchas veces la Reina Valera o la NBLA traducen como transgresión, ¿sí? Entonces, o en la NTV, pecado. Y esas son las acciones. Pero antes de las acciones está la condición del corazón, la inclinación del corazón. Y la inclinación de nuestro corazón falla en el blanco. Y falla en el blanco porque le depositamos nuestra adoración a algo o a alguien que no es Jesús, que no es el Señor. Y entonces Eva vio por Eva, Adán vio por Adán, pero nadie vio por Dios. Y el pecado no podemos hablar mucho, pero en su raíz tiene que ver con no es, yo sé que se va a escuchar bien simple, pero es con no estar con el Señor, con no amar al Señor, yo sé que se va a escuchar bien simple, bien tonto, pero con no ver al Señor. Dice que ahora el fruto dice que los que vieron el fruto y les pareció delicioso, es no ver y poner tu deleite en el Señor. ¿Sí? Piénsalo con esta analogía. En la analogía de lo romántico, de una relación, de una pareja. Imagínate que de repente tu esposo o tu esposa viene y te dijera: me gusta estar contigo simplemente porque me gusta estar contigo. ¿No te sentirías halagada? ¿No te sentirías halagado? Y esa es parte de la raíz del pecado, de no ver a Jesús, de no amar al Señor, de no desearlo, porque se puede escuchar no muy teológico el ver a Jesús, el amar a Jesús, el deleitarse a Jesús, pero cuando nos deleitamos en Jesús, lo que le estamos diciendo es: no hay nadie más hermoso que tú. Qué tremendo, no hay nadie más hermoso que tú. Entonces, chécate. Entonces, para ir bajando a la sanidad de la vergüenza. Y entonces, cuando comprendemos, claro, de manera horizontal, el mugrero de nuestra vergüenza, pero que inicia de manera vertical con no amar a Jesús y deleitarnos en Jesús, cuando que sabes que Él es digno, cuando que sabes quién es Él, lo que Él ha hecho por ti, etc. Y entonces, chécate esto. Empieza a haber una vergüenza en tu corazón de decir: ¿cómo explicarlo? Me puedo sentir aceptado por Dios, pero no me siento amado por Dios. Y eso es casi siempre porque vemos solamente el lado de la moneda. Es porque lo vemos desde la perspectiva de la culpa. Y vemos, ok, ya el Señor vivió la vida que yo viví y entonces vivió la muerte que yo sufrí. Entonces me perdona, pero de seguro en el fondo pensamos que cuando nos acercamos a Él, como que Jesús se tapa. Es como que, ¿por qué? Porque a lo mejor nos aceptamos aceptados y perdonados, pero no amados. No, nos acercamos a Él, pero todavía nos sentimos sucios, todavía nos sentimos impuros, todavía, ¿me explico? Y la gloria del Evangelio, y que lo vemos desde la promesa de Génesis 3, chécate esto, no solamente, ¿qué tuvo que suceder para que Adán y Eva pudieran ser cubiertos con las pieles solamente se nos dice, pues, de un animal? Una muerte, un sacrificio. Desde ahí ya vemos la promesa, ¿no?, de Cristo. Pero chécate esto, no solamente sucedió el ritual de tú merecías la muerte, Él se murió. Este animal se murió, que es la sombra de lo que Cristo iba a hacer. No solamente sucedió eso. Lo cubrió. Agarró las pieles y lo cubrió.
algo que yo empecé a ver en mi corazón es que yo estaba, probablemente si me hacías el examen, el quiz, a lo mejor me sacaba 100 en el quiz, pero estoy hablando en lo profundo de mi corazón. Me empecé a dar cuenta que yo solamente estaba creyendo, y lo voy a explicar, la mitad del evangelio. Estaba creyendo que Jesús sufrió por mí, y es cierto. Estaba creyendo que Jesús vino por mí, y eso es cierto. Estaba creyendo que Él fue a los infiernos por mí, y eso es cierto. Estaba creyendo que yo merecía esa cruz y esa muerte, y eso es cierto. Pero escucha esto. Pero eso, hijos, es que está tremendo. Eso es lo que yo le transfiero a Jesús. Yo le transfiero mi muerte, mi culpa, lo que yo merecía. Y Él está recibiendo mi vergüenza, Él está recibiendo mi culpa, Él está recibiendo mi pecado. En 2 Corintios dice que Él se hizo pecado, aunque nunca pecó. ¿Por qué? Porque Él está cargando con mi culpa, está ahí en esa cruz que yo merecía, pero eso es solamente mi transacción de mí hacia Jesús. Pero ¿y qué me hablas de la transacción de Jesús hacia mí? Jesús no solamente carga con mi culpa y mi pecado y mi vergüenza, pero luego, esto está tremendo, Él vive la vida que yo no pude vivir. Claro, sufre la muerte que yo merecía sufrir, pero luego resucita. No es de extrañar que cuando Pablo explica el evangelio, no solamente explica la cruz y la resurrección. Y Jesús resucita y va delante del Padre y dice, la vida perfecta que yo viví, las medallas que yo merezco, pónselas a Luis. De tal manera que no solamente ahora Dios no me odia ni me perdona, sino que me ama, porque esto, si yo no lo hubiera leído en la Biblia, no lo hubiera creído. A mí se me quebrantó mi corazón cuando veo en Juan 17, y no me es de extrañar que esta no es una enseñanza de Jesús, sino una oración de Jesús, y Jesús ora al Padre, probablemente horas antes de la crucifixión y por ende la resurrección, y les dice, te pido, Padre, que ellos sepan que los amas como tú me amas a mí. De tal manera que Dios te ama como ama a Jesús. De tal manera que Dios, cuando te ve con las medallas que Jesús merece. Jesús no solamente recibió tu vergüenza, pero te imputó, te transfirió su honor. Él no solamente, la gloria del evangelio no solamente es que Él se hizo impuro, aunque claro que es algo glorioso, pero parte de la gloria del evangelio es que Él se hizo impuro, pero te hizo puro. Porque la transacción es así, no solamente es así, sino que es así. Y entonces, esto se va a escuchar medio hereje y todavía sigo luchando. Por eso un amigo y yo decimos, el que es como el copastor o junto conmigo, mi mano derecha ahí en la plantación, decimos, una de las cosas por la cual es tan difícil creer el evangelio es porque es muy bueno para ser verdad. Escucha esto. En un cierto sentido esto significa, ahora, antes de Cristo, claro que tú y yo no merecemos su amor, por eso es gracia, no lo merecemos. Pero ahora, cuando estás en Cristo, eso está bien loco. En un cierto sentido es justo ese amor. Ya, esta frase es la que me va a dar miedo decirlo, pero mereces ese amor. No porque tú te lo hayas ganado, sino porque Cristo lo ganó. Y eso está tremendo. Ahora este amor es justo. Ahora Él te reviste de su justicia y te reviste de su santidad. Eso significa que si Cristo resucita y le dice al Padre, la vida que Luis no pudo vivir, el mugrero y la sociedad, ahora ve mi vida en su lugar. Eso significa que la manera en la que Jesús merece ser amado es en la manera en la que el Padre me ama. Y entonces, bro, cuando te presentas delante del Señor, y yo peco más de una vez en esto, empecé a detectar una falsa humildad. Y vengo y me quiero hacer menos, pero no es más que otra maldita hoja de higuera para a ver si cuando me hago menos, el Señor me acepta. No, el Señor me acepta por la vida preciosa y obra y resurrección de Jesús. Amén. Y ahora ya no tengo que venir así como pobrecito, ahora puedo entrar ante el trono
con confianza ante el lugar santísimo, con la pureza que Cristo me ha imputado. Y esto es algo hermoso. Es algo hermoso. Y permíteme orar por ti. Y permíteme orar para que esto que el Señor ha estado hablando a mi corazón y sigue hablando a mi corazón pueda ser una realidad también en tu vida. Padre, no hay nadie más hermoso como tú, Señor. Padre, gracias por ser como eres, Señor. Gracias te damos a ti, por ti. Gracias te damos porque por tu corazón, Señor. Gracias te damos porque a pesar, Señor, de que muchas veces, aún ya estando en Cristo, buscamos otros pseudo salvadores en nuestras higueras. Se me viene a la mente esta persona en Marcos 1 cuando te dice que quiere ser sano, que quiere ser limpio y te dice, si tú quieres. Y me encanta cómo tú contestas que no solamente que puedes hacerlo, pero contestas, quiero hacerlo. Porque es parte de quien tú eres, Señor. Así es que permítenos caer bajo el asombro, no solamente de lo que tú hiciste, pero de cómo lo que tú hiciste revela el quién eres tú, Señor. Permítenos estar alumbrados delante de ti. Y en ese sentido, cuando nos sorprendemos y maravillamos por quién eres tú, y entonces, ¿qué clase de Dios vino a amarme? ¿Qué clase de Dios vino a vivir la vida obediente? ¿Qué clase de Dios vino y en una cruz cuando me ve, tu Hijo Jesús diciéndote a ti, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y luego resucitas, Señor. Y todavía nuestros corazones desean hallar otros salvadores. Y tú aún así sigues intercediendo, Jesús, a la diestra del Padre. ¿Qué clase de Dios eres? Nadie nos ha amado como tú nos amas. Y aún así perdónanos porque vamos y mendigamos en otros lugares lo que solamente se encuentra en ti, Señor. Perdóname, Señor. Pero no vengo, esto es algo glorioso, no vengo a pedirte perdón con una falsa humildad. No vengo a pedirte perdón, vengo a pedirte perdón sabiendo que mi pecado está clavado en la cruz y que tu Hijo Jesús resucitó y que ahora puedo recibir el gozo una vez más de recordar quién soy en ti, Señor. De saber que yo soy lo que tú dices que yo soy, Señor. Y de que no solamente limpias mi conducta, sino que limpias mi impureza, limpias mi corazón, Señor. Y ahora cuando me ves con agrado, me ves con felicidad, Señor. Y yo te pido, Señor, por último, que ahora esta sanidad, esta pureza pueda producir fruto. Y que ahora, cuando mi vergüenza es restaurada en tu presencia, ahora yo pueda amar de manera honesta, con una motivación correcta a mi esposa, a mis hijos, aquellos que tienen hijos, a mis amigos, y dejar de propagar esta sociedad de la vergüenza que viene y nos mata a todos. Ahora enséñame a amar como tú amas, enséñame a ver como tú ves, enséñame a reflejar el amor que tú tienes por mí y ser copartícipe de esta obra redentora que tú estás haciendo como tu cuerpo, Señor, purificando tu cuerpo, Señor. Te lo pedimos en el nombre hermoso y precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Puedo apagar? ¿Puedo apagar?